camina por el mundo gritando ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo y sin opresión. Los hombres hemos puesto la esperanza en ti, libertador. Un saludo muy fraterno, amigos y amigas, y bienvenidos al programa de este sábado, El Pueblo de Dios en Marcha, que transmitimos todas las semanas a esta hora para acompañar a nuestros oyentes de Radio Veritas y de las redes sociales con informes del caminar del pueblo de Dios a nivel universal, de cómo camina el pueblo de Dios en los distintos países y el caminar del pueblo de Dios en nuestra Nicaragua. Todos sabemos que estamos celebrando los Juegos Olímpicos en París. El Papa Francisco ha mandado distintos mensajes a los participantes en esos Juegos Olímpicos y les invita a ser constructores de la paz. Así como en esas Olimpiadas se encuentran delegados de casi todos los países del mundo. Ojalá que el mundo se encontrara también para construir la paz. Es lo que el Papa Francisco quiere, que estos Juegos Olímpicos sean un signo de encuentro, de diálogo, de esa cultura del encuentro que el Papa Francisco propone para todos los pueblos y todos los países. Ojalá que los atletas y los ganadores de esos premios tengan un papel destacado en la lucha por la paz y sobre todo en el esfuerzo que todos debemos hacer para construir una cultura del encuentro, que el Papa Francisco llama una cultura de la reconciliación, del diálogo, de la tolerancia, del compartir fraterno. La Iglesia Católica de París ha convocado en la Iglesia de la Magdalena, situada en el distrito 8 de París, a un encuentro para los atletas durante los Juegos Olímpicos de este año 2024. Este templo se encuentra cerca de lugares emblemáticos de las competencias, como la Plaza de la Concordia, en medio de la controversia que generó la presentación de la última cena. Durante la ceremonia inaugural, los deportistas buscan concentración y paz interior en este templo de París. Según el periódico La Croix, este templo acoge tanto a creyentes como a no creyentes, a los que ofrece durante los días de competición una gran variedad de actividades. El 19 de julio se celebró la misa de apertura de la tregua olímpica y la capilla dedicada a la Virgen de los Deportistas se inauguró durante la Copa del Mundo del 2023. Así, el Templo de la Magdalena ya es conocido como un lugar de recogimiento y espiritualidad durante las celebraciones olímpicas. En el marco del proyecto, una iniciativa de la Iglesia Católica para los Juegos Olímpicos, se han organizado varios conciertos con artistas cristianos de distintos géneros, como la música clásica. La directora subraya el objetivo de llevar un mensaje amplio y ofrecer una nueva perspectiva sobre la música cristiana. Este servicio es posible gracias a unos 250 voluntarios que colaboran en las 150 parroquias implicadas durante los Juegos. Se ofrecen misas en diferentes idiomas
y para diversas nacionalidades, así como coloquios, velatorios de oración y festivales en todas las ciudades. Sin embargo, los grandes acontecimientos espirituales tienen lugar principalmente en este templo, mientras que la bendición de los atletas se celebra en la Basílica de Saint-Denis. Como gesto simbólico y deportivo, los atletas son invitados a correr 30 kilómetros en una pista de atletismo pintada alrededor del templo, creando un relieve de naciones por la paz. Después se les invita a entrar en la iglesia y encender una vela para otro atleta de su elección. Esta acción se inspira en María Magdalena, quien fue la primera en correr para anunciar la resurrección de Jesús, la primera testigo de la buena noticia de la resurrección de Jesús. Con su amplia oferta de actividades y servicios para creyentes y no creyentes, este templo no solo proporciona un espacio y concentración para los deportistas, sino que también fomenta la unidad y paz a través de gestos simbólicos y actos comunitarios. La iniciativa ha permitido que la espiritualidad y el deporte se encuentren en un mismo espacio, recordando que la competición también puede ser un momento para la instrucción y la solidaridad. Que este gesto de los católicos de París y sobre todo la invitación del Papa Francisco anime a los deportistas a ser constructores de la paz y a llevar un mensaje de reconciliación, de diálogo y de esa cultura del encuentro que el Papa propone para enfrentar los problemas y los desafíos, especialmente de los pueblos que están en guerra, que haya posibilidades de encuentros, de negociación y de diálogo para enfrentar los conflictos y no usar la violencia armada para resolver los problemas entre los pueblos y las naciones. Un pueblo que camina por el mundo, gritando ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. ¿Cómo estamos caminando las iglesias y el pueblo de Dios en nuestra América Latina? Las elecciones de Venezuela han creado un gran conflicto no solamente en ese país, sino en el continente, y ha despertado también gestos de solidaridad de distintos grupos cristianos, especialmente un gesto de solidaridad de la Conferencia Episcopal de Chile, junto a las declaraciones que dieron los frailes carmelitas en una ciudad de Venezuela y el comunicado del Centro de Análisis Gumilla de los Padres Jesuitas. Está toda una declaración de los obispos de Chile sobre las elecciones en Venezuela. Salvaste nuestra vida de la esclavitud, esclavos de la ley sirviendo en el temor. Nosotros hemos puesto la esperanza en ti, Dios del amor. Un pueblo que camina por el mundo, gritando ven Señor. Un pueblo
En un acto de empatía, los obispos de la Conferencia Episcopal de Chile han dirigido un mensaje a los venezolanos que residen en el país. En el contexto de las recientes elecciones de Venezuela, cuyos resultados han generado diversas reacciones a nivel nacional e internacional, los líderes eclesiásticos han manifestado su apoyo incondicional a una comunidad que ha contribuido significativamente al desarrollo de la sociedad en Chile. El mensaje se emite en un contexto de agudización del conflicto diplomático de los últimos días, en cuanto el gobierno venezolano cerró su embajada en Santiago de Chile y expulsó a la delegación chilena desde Caracas. El mensaje de los obispos, encabezado por el arzobispo de La Serena, resalta el reconocimiento de los sueños, penas y alegrías que los venezolanos han compartido con los chilenos. Los obispos enfatizan su cercanía y solidaridad, especialmente en momentos de incertidumbre política como el actual, tras las cuestionadas elecciones en Venezuela. Desde hace varios años, la comunidad venezolana se ha hecho presente en Chile, aportando en el crecimiento y progreso de nuestra patria e Iglesia. A veces, del conocimiento que se ha ido produciendo, hemos compartido sus sueños, penas, alegrías y esperanzas, y así hemos creado una nueva historia, señala el comunicado. Los obispos han acompañado con sus oraciones a la comunidad venezolana durante el proceso electoral, reconociendo los grandes anhelos del progreso para Venezuela que motivaron dicha jornada. A pesar de la incertidumbre generada por los resultados electorales, los obispos chilenos instan a los venezolanos a mantener la esperanza. Les animamos a seguir luchando por sus sueños, que la Virgen María, bajo la advocación del Carmen y Coromoto, recoja la plegaria y la lleve al corazón de Jesús, la única esperanza que no defrauda. La comunidad venezolana en Chile ha encontrado en la Iglesia un aliado en su proceso de adaptación y lucha por una vida mejor. El mensaje de los obispos no solo es un gesto de apoyo espiritual, sino también un recordatorio de la importancia de la solidaridad y la empatía en tiempos de crisis. Además, en numerosas parroquias de varias diócesis, el domingo último se ha celebrado la Eucaristía con la participación de miembros de la comunidad venezolana en Chile, donde se tuvo muy presente la realidad de ellos y de sus familiares. Desde hace varios años, Chile ha sido destino para miles de venezolanos que, huyendo de la crisis económica y política de su país, han buscado nuevas oportunidades en tierras chilenas. Este éxodo masivo ha tenido un impacto notable en diversos aspectos de la vida chilena, desde el ámbito laboral hasta el cultural y religioso. Según datos recientes, la comunidad venezolana es una de las más numerosas entre los inmigrantes en Chile, aportando su esfuerzo y talento al crecimiento de la nación. Según estimaciones oficiales del gobierno, son 780.000 venezolanos en Chile. La integración de los venezolanos no ha estado exenta de desafíos. Han enfrentado obstáculos burocráticos, xenofobia y dificultades para validar sus títulos profesionales. La xenofobia ha aumentado
en el último tiempo, principalmente por el rechazo de la población al Tren de Aragua, una de las bandas delictivas más violentas de Venezuela que se han instalado en Chile. Un gesto muy importante de solidaridad de los obispos de la Iglesia Católica de Chile con el pueblo primero que está inserto en la población chilena y en general con las luchas de todo el pueblo chileno para buscar un camino de diálogo, de entendimiento y de reconciliación de todos los chilenos en su propia patria. Por la guerra sangra sin razón, familias destrozadas buscan un hogar. El mundo tiene puesta su esperanza en ti, Dios de la paz. Un pueblo que camina por el mundo, ven Señor, un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. ¿Cómo está caminando el pueblo de Dios en nuestra Nicaragua? En profundas contradicciones. A la vez que se celebra la fiesta de Santo Domingo, con la presencia del cardenal y del padre Boanerges, párroco de las Sierritas, dos sacerdotes de la diócesis de Matagalpa han sido tomados presos y hace una semana se prohibió la celebración de la ordenación de los diáconos en la Trinidad, en la diócesis de Estelí, o que también está en manos de Monseñor Rolando Álvarez, el obispo propuesto por el Papa Francisco para dirigir la diócesis de Estelí. Estas contradicciones nos llenan de tristeza por una parte, de rabia y de ganas de tener una actuación concreta y profética para desatar una actitud valiente y en defensa de la Iglesia Católica en nuestro país. Pues las contradicciones son muy grandes. Por una parte, persiguen a los sacerdotes de distintas diócesis y por otra parte, el cardenal y la Iglesia de Managua como que sintonizan con las propuestas que el régimen ofrece a la Iglesia para coordinar y llevar a cabo las fiestas patronales, sobre todo la fiesta de Santo Domingo. A mí me parece que es una gran contradicción la que se está viviendo en el país, puesto que las fiestas no deben ser organizadas por ninguna institución civil, sino por la Iglesia, y menos si esas instituciones civiles tienen ribetes ideológicos y no son formadas por miembros de la Iglesia Católica. Varios miembros de la comisión son evangélicos. Eso no tiene sentido, más allá del folclore que se quiera organizar en torno a la celebración de Santo Domingo. Y por más que Monseñor Brenes hable de peregrinación y de consejos importantes para celebrar dignamente esa procesión, está muy marcada por contenidos ideológicos y políticos, totalmente cercada a la fiesta de Santo Domingo, asediada por la policía. No hay libertad de expresión de la fe popular y la gente se siente mal cuando la imagen de Santo Domingo está rodeada por los policías. La gente no manifiesta su fe y su tradicional
devoción al Santo Domingo con libertad. Bien, esas son las contradicciones del pueblo de Nicaragua. Por una parte, quieren destruir a la Iglesia Católica. Hay más de 150 sacerdotes expulsados del país o que no hemos podido regresar a nuestros trabajos pastorales en Nicaragua. Un número elevado de religiosas que por distintas razones de asedio, de control y de persecución también han salido del país. Muchas parroquias que quedan sin sacerdotes. Por una parte, esa persecución, ese asedio, ese querer terminar con el liderazgo de la Iglesia Católica. Y por otra parte, pues obispos y sacerdotes que apoyan el gobierno, incluso que fortalecen con sus actitudes y su presencia o su información, fortalecen actitudes represivas contra sacerdotes, obispos y fieles católicos. Una gran contradicción. Solo nos queda pedir a la Santísima Virgen, a Jesús, que abra los corazones de todos los nicaragüenses y que abra las posibilidades de encontrarnos todos en la tierra que vio nacer a tantos nicaragüenses que tienen que salir huyendo del país, exiliados, para no caer en la cárcel o tener la casa por cárcel. Todo eso no favorece al planteamiento de los derechos fundamentales de la persona, de la libertad religiosa, de la libertad de expresión, de la libertad de movilización, de la libertad de organizarse, cada uno como considere oportuno. Pues todo eso es lo que se está viviendo en el pueblo de Dios en Nicaragua. Un pueblo asediado, agredido, perseguido, exiliado o encarcelado. Hay más de 150 presos políticos. ¿Por qué no les da la libertad? Porque quiere terminar con todo movimiento que no esté a su favor y que tenga planteamientos diferentes, ideológicos, políticos, de los que el gobierno quiere implantar en toda Nicaragua. Eso no es correcto, eso no está bien, y sobre todo no está bien que la Iglesia se someta sin tener una visión profética y una denuncia clara de las agresiones que el pueblo está viviendo. Pues la noticia que ha llegado a nosotros es que 2 sacerdotes nicaragüenses, Ulises René Vega Matamoros y Edgar Sacasa, vicario judicial y vicario pastoral, respectivamente de la diócesis de Matagalpa, fueron detenidos este jueves por la Policía Nacional. El párroco Edwin Román, muy crítico con la pareja presidencial, dijo a través de la red social X que la dictadura aprovecha la atención mundial sobre Venezuela para perpetrar estas detenciones. De momento, ni el gobierno de Nicaragua ni la Policía Nacional han ofrecido su versión sobre la denuncia de esas detenciones, de las que generalmente no suelen pronunciarse. La diócesis de Matagalpa es dirigida desde el exilio por el obispo Rolando Álvarez, que reside en Roma, que fue excarcelado y enviado a la Santa Sede en enero pasado. Los sacerdotes nicaragüenses Ulises René Vegas Matamoros y Edgar Sacasa fueron detenidos este jueves por la Policía Nacional en medio de tensiones entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y la Iglesia Católica, denunció el padre Edwin Román. El padre Edwin, muy crítico con la pareja presidencial, dijo a través de la red social X que la dictadura de Daniel y Rosario aprovechan la
atención mundial sobre Venezuela para encarcelar a 2 sacerdotes en Nicaragua y continuar la persecución a la Iglesia Católica en medio del silencio cómplice y de la falta de valentía por predicar genuinamente el Evangelio. El portal nicaragüense República 18 indicó que el sacerdote Vega Matamoros, además de señalarse como vicario judicial, es responsable de la pastoral familiar de la diócesis de Matagalpa, párroco de la iglesia San Ramón, en tanto Sacasa, además de vicario pastoral de esa misma diócesis, es cura de la parroquia de San Isidro. La detención de estos 2 sacerdotes ocurrió el mismo día en que se iniciaron en Managua las fiestas populares en honor a Santo Domingo de Guzmán, una de las pocas actividades religiosas tradicionales autorizadas por las autoridades de Nicaragua a salir a las calles, aunque bajo la coordinación de la alcaldía de la capital, gobernada por el régimen y por la Policía Nacional. De momento, ni el gobierno de Nicaragua ni la policía han ofrecido sus versiones sobre la denuncia de esas detenciones de las que generalmente no suelen pronunciarse. La diócesis de Matagalpa es dirigida desde el exilio por el obispo Rolando Álvarez, que fue excarcelado y enviado a Roma en enero pasado. El gobierno de Ortega Murillo acordó en enero pasado con la Santa Sede el envío al Vaticano de Monseñor Álvarez y de Monseñor Isidoro Mora, junto a 15 sacerdotes y 2 seminaristas nicaragüenses a los que tenía privados de libertad. El 18 de octubre pasado, el gobierno nicaragüense también excarceló a 12 sacerdotes y los envió al Vaticano tras un acuerdo con la Santa Sede, aunque entre estos no estaba el obispo Álvarez, que se resistía a abandonar el país. Antes del 9 de febrero del 2023, las autoridades excarcelaron a otros 8 sacerdotes y los enviaron a Estados Unidos como parte de 222 excarcelados políticos nicaragüenses. En esa ocasión, el obispo Álvarez, que tenía casa por cárcel, se negó a subirse al avión. Fue enviado a una prisión de máxima seguridad y condenado a 26 años y 4 meses de prisión, despojado de su nacionalidad y suspendidos sus derechos ciudadanos de por vida por delitos considerados de traición a la patria. La condena contra el alto jerarca fue dictada un día después de que rechazase subirse al avión que lo iba a llevar con otros 222 excarcelados políticos nicaragüenses a Estados Unidos, lo que provocó la indignación del presidente Ortega, que en cadena nacional lo calificó de soberbio, desquiciado y energúmeno. Las relaciones del gobierno y la Iglesia Católica viven momentos de gran tensión, caracterizadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y la suspensión de sus relaciones diplomáticas con la Santa Sede. De estos hechos, junto a los hechos de hace una semana, con la prohibición de la ordenación de los futuros sacerdotes en Estelí y con más de 140 expulsiones de sacerdotes. Estamos fuera de Nicaragua, más de 140 sacerdotes que estábamos trabajando pastoralmente en el país, y un conjunto de religiosas. Las primeras expulsadas fueron las misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta, y junto a ellas han salido también varias religiosas más, congregaciones enteras. Esto nos invita a todos a reflexionar y tomar muy en serio la persecución de los cristianos
produce más cristianos. Es el lema de los primeros siglos del cristianismo, donde se hablaba de la persecución de los cristianos multiplica a la comunidad cristiana. Que nos fortalezca la fe a todos, especialmente a los que están resistiendo dentro del país, que fortalezca la fe, que anime a la esperanza y que vivan en la caridad. Esas tres virtudes que se fortalezcan y que se profundicen mucho más. Si hay que vivir en un ambiente de persecución, que no tengamos demasiado miedo a perder la fe. La fe se enriquece, se fortalece cuando se vive coherentemente en fidelidad al Evangelio. Y la fidelidad al Evangelio es la que da la clave para ver por dónde tiene que ir y caminar la Iglesia. Y que la orientación de los que se mantienen fieles en el interior del país y su testimonio que sea criterio de esperanza para los que estamos fuera y que nos motive a fortalecernos nosotros para responder adecuadamente a los desafíos pastorales que vive la Iglesia en el país. Que pasen un feliz sábado y que trabajemos todos el tema de la evangelización y del testimonio cristiano. Que no nos achique la persecución y el asedio, que fortalezca más nuestra fe y nuestro compromiso, que enraicemos mucho más nuestra práctica cristiana en las grandes tradiciones heredadas de nuestros antepasados, de nuestros padres y de nuestros abuelos, y que fortaleciendo mucho más la fe seamos signo de esperanza para todo el pueblo. Dios va a tomar muy en cuenta el testimonio de vida cristiana que dan los nicaragüenses asediados y perseguidos en el país. Y eso va a dar mucho más fruto que los que persiguen y asedian. Esos van a pasar. Y el fruto de un gran testimonio de fe va a ser abundante y generoso para todo el pueblo. Que así sea, mis queridos radioyentes. Nos despedimos hasta el próximo sábado. Estuvo con ustedes el Padre Rafael Aragón en el programa El Pueblo de Dios en Marcha. Un pueblo que camina por el mundo, gritando ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo y sin opresión. Los hombres hemos puesto la esperanza en ti, libertador. Un pueblo que camina por el mundo, gritando ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Salvaste nuestra vida de la esclavitud, esclavos de la ley sirviendo en el temor. Nosotros hemos puesto la esperanza en ti, Dios del amor. Un pueblo que camina por el mundo, gritando ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida
guerras sin razón, familias destrozadas buscan un hogar. El mundo tiene puesta su esperanza en ti, Dios de la paz. Un pueblo que camina por el mundo gritando ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gracia